hemos venido hablando acerca del espíritu, el alma y el cuerpo, ¿cierto? Que es lo que hemos venido revisando, las funciones del espíritu, las funciones del alma, cómo se relacionaban con el templo, lo que decía la Biblia, ¿cierto? Y hoy quiero mostrarles en la Biblia unos términos relacionados al espíritu, al alma y al cuerpo. Vamos a ir a 1 Tesalonicenses 5, que es donde comenzamos este paréntesis, porque el estudio principal es acerca de los niños, ¿cierto? De responsabilidades que tenemos con respecto a nuestros hijos, pero nos desviamos o profundizamos un poco acerca del espíritu, alma y cuerpo para comprender cómo funciona nuestro ser. Entonces mire, 1 Tesalonicenses 5:23. Voy a buscarlo acá. ¿4:26? 5:23. 5:23, sí. Entonces dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí arrancamos hace tiempo, ¿cierto? Entonces quiero mostrarles aquí en este texto. Esto es una Biblia interlineal. Es una Biblia que aparece en el griego y aparece la equivalencia en otro idioma. En este caso la tengo en inglés. Entonces aquí aparecen las palabras en el hebreo, en el griego, estas, y aparecen en inglés el equivalente. Acá tengo la versión en español también. Entonces, que acá el Nuevo Testamento, yo puedo buscar acá el libro. Primera Tesalonicenses 5:23, y acá aparece en español. Solo que a mí me gusta más utilizar la otra versión, pero vamos a mirar las dos. ¿Cómo se llama? Es uno la busca en internet, Biblia paralela, Biblia interlineal. Entonces aparece así. Entonces mire lo bonito que aparece acá. Entonces dice, ese es el verso que leímos en español y aquí está. Fíjese que no está en orden, porque en el hebreo no se escribe en el orden que nosotros tenemos en español. Dice, Dios de paz santifique completo y enteramente, o sea, todo nuestro ser, espíritu. Mira, aparece primero espíritu. Y mire cómo se dice en el griego, neuma. Y luego aparece alma. Veanla acá. Y mire cómo se dice alma. Soul, que es alma en inglés, psique. Y luego dice, y todo vuestro cuerpo, y en el griego se dice soma, cuerpo. Entonces fíjese que esa es la forma en que yo encuentro cómo es la palabra original en el griego. Aquí hay un orden. Primero espíritu, alma y cuerpo. Y note que las palabras para espíritu y alma son distintas. O sea, son dos cosas distintas que hay en nosotros. La palabra para espíritu es neuma. Yo la puedo venir a ver en este también. Este sí está en español. Vamos a verla acá. Mire, espíritu. Sino que no me gusta porque aquí aparece, no es tan entendible este griego que hay acá. Deben de haber otros libros más claros, pero me gusta más el otro porque me dice, aquí me aparece la palabra en el griego, pero no la puedo transliterar como para yo leerla. Mientras que acá sí me dice que sí que. ¿Sí ven la diferencia? Entonces listo. Pero para leerla en... Sí, aparece el original igual. Yo le puedo dar clic, mira aquí está, este es el texto que me muestra ya. Y esta es la transliteración, o sea, cómo la vamos a pronunciar en el español. Neuma, espíritu neuma. Entonces fíjese que esas raíces griegas tienen su significado en nuestro español, incluso porque esas tres partes, neuma, que es para el espíritu, de ahí provienen muchas palabras en el español, como el neumático. Resulta que el neuma hace referencia, el espíritu es intangible, el espíritu de nosotros no tiene materia, ¿cierto? Es como si fuera como cuando el Señor le dijo a Nicodemo que ese es como el espíritu que sopla y que no sabes a dónde va ni de dónde viene. A eso se refiere. Y ese neuma hace referencia al espíritu.
Entonces cuando nosotros decimos neumático, pues el neumático es el que contiene el aire, ¿cierto? O cuando dicen neumólogo, neumología, todo eso está refiriendo a cosas de aire. Y ahí viene esa raíz. Entonces nuestro espíritu, en el griego se dice neuma. Neumología, neumático, neumonía, neumólogo, neumotis, todo eso está relacionado y esa es la raíz del espíritu, neuma. Para el alma, que aquí en inglés se dice soul, y que es psique, se despertó la niña. Para que el alma es psique, de ahí vienen muchas palabras relacionadas a psicología, la psiquis, psiquiatría, el psicoterapeuta, porque está relacionada a nuestra alma. Psique, el neuma está relacionado con el espíritu y el alma está relacionado con el psique. O sea, esa es la palabra en el griego para el alma, psique. Esa es la raíz. Y para el cuerpo es soma. Cuando uno dice somatizar, lo que está diciendo es que los sentimientos de su alma son tan fuertes, tan intensos, tan frecuentes que ya comienzan a afectar su cuerpo. Entonces, soma es la palabra para el cuerpo, es la raíz que se utiliza para muchos términos que en el español hacen referencia a nuestro cuerpo. Como somático, somático es relativo al cuerpo, psicosomático es la relación entre la mente y el cuerpo, la somatología es el estudio del cuerpo humano, o alguien que somatiza, o sea, viene de esa raíz. Entonces la Biblia menciona las tres partes que tenemos nosotros: neuma, espíritu, el alma, psique, y el cuerpo, soma. Ahora, resulta que cuando Dios crea al hombre, no sé si se acuerdan, en Génesis dice que formó al hombre de Dios del polvo de la tierra, ¿cierto? Y luego llegó y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. Ahí menciona las tres partes: el polvo, que es el cuerpo, luego cuando él sopla aliento de vida, y luego dice que fue un alma viviente. Sopla de su espíritu para que el hombre tuviera un espíritu, y luego fue alma viviente. Resulta que en el original, en el Antiguo Testamento, que era hebreo, en nuestra versión dice que sopló aliento de vida, pero el original dice que sopló aliento de vidas. Es como si el Señor hubiera soplado varias vidas. Y entonces, cuando el Señor sopla esas vidas en el hombre, le da vida en el espíritu, le da vida en el alma y le da vida en el cuerpo. Para nosotros, cuando uno lee la Biblia, uno siempre lee vida, 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 porque para nosotros en el español, pues la vida es una sola palabra. Pero cuando vamos a ver ahora, que vamos a mostrar varios pasajes, lo que nosotros se traduce como vida, en el griego, tiene tres palabras diferentes, porque cada palabra se relaciona o al espíritu, o al alma, o al cuerpo. ¿Sí me hago entender? O sea, en la Biblia, la vida en el cuerpo es diferente de la vida en el alma y es diferente de la vida del espíritu. Vidas. Allá en Génesis, cuando insufló aliento de vidas. Entonces el hombre fue un ser viviente. Entonces vamos a ver eso, vamos a ver los tres tipos de vida que aparecen en la Biblia. Vamos a ver aquí las palabras en el griego para que entendamos la diferencia. Y vamos a ver unos textos que han mal utilizado, porque como nosotros decimos siempre vida, 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 para nosotros es lo mismo, pero en la Biblia es diferente. Cuando por ejemplo yo hablo vida biológica a cuando yo hablo la vida del espíritu. Yo tengo que dar el contexto en el español, pero en el griego son dos palabras distintas. Entonces vamos a verlo. Vamos a comenzar por la vida del cuerpo, que es la vida biológica. Vamos a ir a Lucas 8:14. Entonces yo lo voy a buscar acá. Y ahí vamos a entenderlo. Lucas. ¿Perdón? Ah, ya lo cambié. Gracias. Entonces Lucas 8:14. Esta es la parábola del sembrador, ¿cierto? El Señor está hablando a sus discípulos y les dice que la semilla cayó en diferentes terrenos y habla de eso, pero va a mencionar solo esta parte. En el 8:14 dice así:
La que cayó en 3 pinos, o sea, la palabra, la semilla que lanzó el sembrador, una semilla cayó en 3 pinos. Estos son los que oyen, hacer la equivalencia a los que reciben la palabra de Dios, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Eso es lo que dice nuestro texto en español. Entonces ahora miremos aquí a qué se refiere esa vida que dice allá. Entonces en inglés vida es life, es esta acá, life. Y mire que aquí se refiere a la vida biológica, bios. Esta vida hace referencia a la biología. De ahí viene la palabra biología. Todo lo biológico que es la vida orgánica que tenemos todos los seres vivos, valga la redundancia. Entonces, ahí uno entiende que entonces lo que está diciendo el Señor es que esa persona que recibió la palabra se ahoga por los placeres de la vida. O sea, de la vida carnal, material, ¿cierto? Por el entretenimiento, o por los deseos de su carne, o porque quiere dejarse llevar por sus sentidos. Entonces, ahí entendemos que es la vida biológica. La vida bios es la clase de vida que le corresponde al cuerpo. O sea, al cuerpo, vimos ahora la palabra en el griego. Y ahora al cuerpo le corresponde un tipo de vida que es la vida biológica. ¿Sí? Los placeres de esta vida. El cuerpo se dice soma en el griego, y la vida que le corresponde al cuerpo es la vida bios, biológica. Entonces la vida biológica es el don que Dios da a la vida física. Toda la creación tiene, las plantas tienen vida biológica, ¿sí? Los animales tienen vida biológica. Es la vida que hay en medio de nosotros, la biodiversidad, la bioquímica, una biografía es lo que una persona hizo en su vida, ¿sí? Por eso viene la raíz bio, o sea, la raíz bio. Vamos a ver otro ejemplo relacionado a esa vida física. Miren lo que dice Lucas 21:4. Vamos a buscarlo acá. Dice así, Lucas 21:4. Esta es la ofrenda de la viuda. Voy a leer, le dice, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobraba. Está refiriéndose a que en el templo vinieron unas personas muy ricas y echaron mucha cantidad de dinero, pero luego la viuda fue y echó un poquito, ¿cierto? Entonces el Señor le pregunta a los discípulos, ¿quién echó más? Y resulta que ellos dijeron, no, pues ellos echaron más porque pusieron más cantidad. El Señor les dijo, no, ellos pusieron de lo que les sobraba, pero la viuda echó todo lo que tenía. Entonces mire lo que dice ahí, en el 21:4, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobraba. Mas esta, o sea la viuda, de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Fíjese que ahí no menciona la palabra vida en el español, pero en el griego sí menciona bios. Lo menciona aquí al final. No, miremoslo. Esta. Esa es la misma raíz de bios y está relacionado al sustento. O sea, la viuda echó todo lo que tenía para sostenerse, o sea, sustentarse físicamente. O sea, todo su sustento económico que ella necesitaba para suplir sus necesidades físicas, lo puso ahí. Entonces, este bio que aparece ahí hace referencia a la vida biológica. Ella puso el sustento, su vida, lo que tenía. O sea, si a ella le quedaba, no sé, 10,000 pesos para comprar la comida de la semana, lo puso todo ahí, se quedó sin sustento biológico, o sea, algo que le iba a servir para ella misma. Es el mismo caso cuando uno lee, no lo vamos a leer, pero les voy a mencionar, cuando ustedes leen, ¿se acuerdan la mujer que sufría de flujo de sangre? 12 años. Y dice que ella había gastado mucho en médicos, ahí mismo aparece lo mismo, se había gastado todo su sustento yendo a médicos y se había quedado sin nada. Por esto mismo, es la misma, uno lo busca y aparece la misma raíz bio. O sea, se gastó todo lo que ella tenía para sostenerse físicamente, se lo gastó buscando médicos para su sostenimiento. Quiero mostrarles otro. Vamos a ir a 1 Juan 2:16. Jaimito, ¿Sí? también se parece como a la viuda que dio para darle comer a Elías,
cuando no tenía más sino para hacer una arepa para ella y le dio todo, que era lo único que tenía. ¿Sí? Exactamente. Es una similitud. Está relacionado con nuestro sustento económico porque esa es la vida biológica. Vamos a ver primera de Juan. 2:16. Dice así: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Eso es el mundo, ¿cierto? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Mire que ahí aparece la palabra vida. Entonces vamos a ver aquí a qué se refiere la palabra vida ahí. Al final, busquemos la vida, ¿vale? Acá, la vanagloria de la vida, life, bio. O sea que se refiere a la vida biológica. O sea que el mundo ofrece una vanagloria de la vida material y uno lo ve. ¿Qué importa del mundo? Pues la apariencia física, usted cómo se ve, cómo se viste, ¿cierto? Todo este apogeo de los gimnasios, de las cirugías, bueno, etcétera. Esa es la vanagloria de la vida. Dejarse llevar por los sentidos, por lo que su cuerpo le pide. Mi cuerpo dice que hoy es viernes, el cuerpo lo sabe. Eso es el mundo, ¿cierto? La vanagloria de la vida, mire, la vida biológica. Y muchas veces el hombre se comporta como un ser irracional porque se deja llevar por su vida biológica y no tiene en cuenta que tiene una vida también en el alma, que es diferente, sino que se deja llevar por sus sentidos. Entonces esa es una primera clase de vida, la vida biológica. Vamos a ver la segunda, que está relacionada al alma, que es la vida que está en nuestra alma. En el griego el alma se dice psique, ¿cierto? Entonces vamos a verlo acá también. Vamos a ir a Mateo 16. Para la mente también es psique, ¿cierto? También. Pero es el mismo psique o es diferente. Tocaría que miráramos, yo creería que es el mismo, pero tocaría que buscáramos un pasaje y ahí nos damos cuenta. Hebreos 16, perdón, Mateo 16, 25. Están concentrados. Mateo 16, 25. Vamos a leerlo en nuestra versión. Mateo 16, 25 y 26 dice. Espera si es este. Mateo 16, 25. Así. Sí. Dice, porque todo el que quiere salvar su vida, mire que ahí menciona vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre, el 26, si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Entonces fíjese, ahí uno diría, el que gane su vida, yo estaría como, uy, si me matan por el Señor, pues sí, voy a resucitar. Vamos a ver qué dice acá, porque vemos que hay una vida biológica, pero miremos la vida que menciona acá, que es diferente. Entonces busquemos. Mira acá, life, y la palabra es psique. ¿Sí lo alcanzan a ver? O sea que ahí se está refiriendo a la vida del alma. La vida del alma. Ahí está diciendo, todo aquel que desee su vida para salvarla, la perderá. Pero el que la pierda, su vida, mire, la vida del alma, la ganará. Si ven que la diferencia, nuestra Biblia dice vida, pero el original aquí es psique. O sea que lo que el Señor está diciendo ahí es que Él quiere ganar nuestra vida del alma. Quiere ganar nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras decisiones. Entonces por eso ahí uno va comprendiendo la diferencia. No se trata de ofrecer mi vida como un holocausto, sí Señor, yo doy mi vida por ti, sacrifíqueme, no. Lo que el Señor quiere es nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad que están en nuestra alma. Y esa es la vida del alma. El que quiera guardársela, termina perdiéndola. Pero el que la pierda, o sea, el que se niegue a sí mismo, termina ganando la vida del Señor. Fíjense en un detalle acá. Nuestra versión dice vida, psique, y llegamos al siguiente versículo. El siguiente versículo dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Nuestra versión ya dice alma. Miren lo que dice acá. Vamos a ver el alma acá.
Mira acá, alma. Y si perdiere su alma, y es la misma palabra. Psique. Entonces, ahí le está referenciando que psique se refiere a la vida del alma. O sea que nuestra alma tiene vida, que es diferente a la vida biológica. La vida biológica ya vemos que es bios, y la vida del alma es la vida psique. Y el Señor quiere entonces que renunciemos a nuestra vida del alma para ganarlo a Él. ¿Sí? Vean la diferencia ahí. Veamos otro ejemplo. Juan 10:17. Voy a buscarlo acá. Juan 10:17 dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverlo a tomar. Está hablando Jesús, ¿cierto? Que Él pone su vida para volverlo a tomar. Vamos a ver qué vida es. Entonces aquí dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, mira acá, life, la vida así que. ¿Sí ven? O sea que está refiriendo no solo al hecho de que Jesús se sacrificó en su vida biológica porque Él recibió un castigo pues biológico, sino que puso también su vida del alma. La vida que Él puso aquí es la vida del alma. Sus emociones, sus sentimientos, su voluntad sometidas al Padre. Y Él es el que la pone por nosotros. Ahora, ¿qué dice? Vamos a complementar esto con 1 Juan 3:16. Busquemos 1 Juan 3:16. Dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, haciendo referencia a que Jesús puso su vida por nosotros, así como acabamos de leer en Juan 10, que nadie pone vida, sino que Él puso su vida, ¿cierto? Y ahora que dice 1 Juan 3, dice: también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Entonces, si uno no comprendiera las diferentes clases de vida, uno pensaría: uy, yo me tengo que inmolar por mis hermanos. Me tengo que sacrificar, porque aquí está diciendo que nosotros debemos poner nuestras vidas por nuestros hermanos. Y miremos acá a qué vida se refiere. Entonces, en esto sabemos que el amor, porque Él puso su vida, mire, su vida, life, sí que, ¿sí la ven acá? Por nosotros. Entonces bajemos acá. Entonces nosotros debemos poner por nuestros hermanos también nuestra vida. O sea, ¿qué vida se está refiriendo acá? Mire que la raíz es psicas, la raíz del alma. O sea que el Señor está refiriendo a que así como Él puso su vida del alma, nosotros también deberíamos ponerla por nuestros hermanos. Eso significa que uno muchas veces no quiere hacer cosas por los hermanos. Pero poner la vida por los hermanos, la vida del alma, quiere decir negarse a sí mismo. Negarse para reunirse, para hermanos que a uno le cuesta porque somos diferentes, por su temperamento, porque tenemos costumbres diferentes, incluso hospedar a los hermanos, ir a visitarlos. Tantas situaciones que uno tiene que pagar un precio. Y aquí es poner la vida por los hermanos. O sea, en su alma debe aprender a renunciar. Y cuando uno lo recibe en la casa y le hacen daño, ¿cierto? O le desorganizan la casa, no sé. Cosas que a uno le afectan en el alma. O se le comen la tortica que tenía ahí guardada. Ay, ¿por qué la descubrieron? Ay, hay que morir. Porque ahí está nuestra alma, ¿cierto? Hay que morir por los hermanos, la vida del alma. Entonces, ya vimos dos. La vida biológica, que es la de nuestro cuerpo, la vida del alma, que es la vida psique, y vamos a ver ahora, hay otro tipo de vida que es la vida del espíritu, y es la vida que proviene de Dios, que vamos a recibir nosotros cuando creamos en Él, porque no todos la tienen, o sea, todos tenemos espíritu. Acuérdense que el espíritu es neuma, ¿cierto? Todos los hombres tienen espíritu, neuma, pero solo reciben la vida de Dios cuando han creído en Él. Entonces vamos a ir a Juan capítulo 1 para que veamos cuál es la vida de Dios. Juan capítulo 1. Vamos a verlo acá. Uno. Voy a leerlo hasta el 4.
Dice así, Juan 1:1. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Ahí sabemos que ese verbo es Cristo, ¿cierto? Y que ese verbo Cristo siempre ha estado con el Padre, es uno con Él. Y miren lo que dice en el 4. En Él estaba la vida. Nuestra versión dice en Él, o sea en Cristo estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces vamos a leerlo aquí a ver cómo se traduce vida. Dice, y en Él estaba la vida. Y mire que aquí la vida ya aparece otra palabra, Zoe. En Él estaba la vida Zoe, y la vida era la luz de los hombres. Mire, la vida, otra vez la vida Zoe. O sea que la vida que proviene de Dios, que está en Cristo y que se nos ha manifestado a nosotros, es la vida Zoe, que es diferente a la vida psique, que es la vida que tenemos nosotros en el alma, y que es diferente a la vida bios, que es la vida que tenemos en nuestro cuerpo. ¿Sí me hago entender? O sea que cuando creemos en el Señor, la vida de Él, que es la vida Zoe, viene a habitar en nosotros, en nuestro espíritu. Si no tenemos al Señor, estamos muertos, no tenemos la vida Zoe de Dios. Entonces la vida Zoe hace referencia a esto, a la vida que proviene de Dios por medio de Cristo. Miremos otro pasaje, Juan capítulo 3, 15. Juan 3, 15 y 16 lo conocemos, dice, voy a leerlo en el español, para que todo aquel que en Él cree, hablando de Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, aparece vida. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjense aquí cómo aparece la palabra vida en el 15, life, vida Zoe. O sea que la vida eterna que Dios nos quiere dar es la vida Zoe, o sea, es la vida de Él en nosotros. Y miremos el siguiente, en el 16, cuando dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, aquí también lo va a decir, vean acá, life, vida, Zoe. O sea, la vida que vamos a recibir por creer en Él es la vida Zoe. ¿Sí la ven aquí abajo? ¿Está bien el tamaño? Sí, lo aumento un poco el tamaño. ¿Está bien? O sea que la vida que el Señor nos quiere dar, la vida eterna, es la vida que proviene de Él, que es la vida Zoe. Muchas veces uno quiere, como que nuestro cuerpo va a ser redimido, vamos a tener vida eterna, eso lo vamos a ver luego, pero realmente la vida eterna que Él nos va a dar, o que Él nos ha prometido, es la vida de su Espíritu, de Él mismo en nosotros, vida Zoe. Leamos otro pasaje, Juan 17:3. Entonces en el español es un poco confuso, pero entendiendo a qué se refiere cada vida, uno va comprendiendo el propósito del Señor. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces miremoslo aquí en el interlineal. Entonces, esta es la vida eterna, la vida Zoe. O sea, ¿cuál es la vida Zoe? La vida eterna que estamos recibiendo de Él es la vida de Dios, que es diferente a las otras vidas que ya tenemos. No todos la tienen, sino que la tienen aquellos que han creído. Vamos a ver Apocalipsis, esto me pareció muy bonito. Yo me preguntaba entonces, si en el huerto del Edén estaba el árbol de la vida, pues ¿qué árbol tenía que ser? Porque cuando Adán y Eva pecan, fueron expulsados del huerto, su vida biológica siguió, luego murieron, ¿cierto? Su vida sí que continuó, porque ellos siguieron siendo personas. Pero entonces, ¿qué vida era la que había en el árbol de la vida? Vamos a verlo acá en Apocalipsis. ¿Por qué Dios ya les negó el acceso al árbol de la vida? ¿Qué vida había ahí? ¿Qué perdieron cuando dejaron de comer del árbol de la vida? Entonces mira lo que dice Apocalipsis 2, verso 7. Apocalipsis 2, 7. El que tiene oído,
oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, el que venciere la vida del alma. O sea, el que se niegue a sí mismo, tome su cruz y diga al Señor, el que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en el medio del paraíso de Dios. Mire que aquí vuelve a mencionar el árbol de la vida. O sea, como que después el Señor nos va a permitir volver a comer de ese árbol. Ahora miremos qué vida era. En el paraíso, lo que dice Juanita. Vamos a ver acá la vida. Tan, tan. El Espíritu dice a las iglesias que le daré a comer del árbol de la vida. Mira, árbol de la vida. Y la vida, Zoé. O sea que el árbol que había en el huerto del Edén era el árbol de la vida de Dios. La vida Zoé. Y por eso el Señor los expulsa y no les permite volver a entrar para que no comieran más de esa vida. Porque habían pecado contra Él. La paga del pecado es la muerte. Y Dios no va, por su santidad, no iba a permitir que ellos siguieran participando de su naturaleza. Entonces los expulsa del huerto y tiene que Dios traer el plan de su Redentor y Salvador para volvernos a permitir participar de su vida divina. ¿Sí me hago entender? Entonces fíjese aquí que está diciendo que Él nos va a volver a permitir participar de ese árbol que había en el paraíso, que es la vida Zoé. Hoy la tenemos por medio de su Espíritu en nosotros, pero luego la va a manifestar de esa manera. Leamos otro pasaje en Apocalipsis 22, que también habla del árbol. Apocalipsis 22. Uno y 2. Dice, después me mostró un río limpio de agua de vida. Miremos aquí qué dice vida. En el 21, en el 1, 22.1. Vamos a ver aquí ese río de qué vida era. Habla acá, un río de agua de vida. ¿Vida? ¿Sí lo ven aquí? Zoé. O sea que ese agua es vida de Dios. O sea, bueno, cuando ya el Señor renovó a Jerusalén y nos haya redimido, ya cumplió sus tiempos, Él nos va a alimentar de Él mismo y nos va a sostener Él mismo. Es la vida de Dios mismo. O sea, imagínense ese río, ¿cómo va a ser? Entonces dice que es un río de agua de vida, de Él, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Ahora mire lo que es el verso 2. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, o sea, estaba el río, y a los dos lados del río estaba el árbol de la vida. El árbol de la vida. Vamos a ver a qué vida se refiere. Vamos a ver, estaba en la calle y lados del río, el árbol de la vida aquí. Vida, Zoé. ¿Sí la ven? ¿Sí lo alcanzan a ver acá? La vida Zoé. O sea que ahí en el Apocalipsis dice, en medio de la calle de la ciudad estaba el río y el árbol de la vida, que estaba uno y otro lado del río. Una vez un hermano, la Biblia no dice qué árbol era y no lo dice, pero un hermano explicaba que el único árbol que puede estar en dos lados al mismo tiempo es la vid. Y aquí está diciendo, en medio de la calle estaba el río y el árbol a un lado y al otro lado. Y lo que este hermano planteaba es que es como una vid. Tiene que ser una vid para que esté a ambos lados del río. Y se acuerdan que el Señor Jesús decía que Él es la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y vosotros sois los pámpanos. El que no está en mí no lleva fruto. Entonces fíjense que lo que el Señor nos va a suministrar de Él mismo es su propia vida. Es la vida Zoé. La vida Zoé. Entonces ahí vimos esos tres pasajes. Vida biológica, esos tipos de vida. Vida biológica, que es la vida bios, la vida del alma, que es la vida psique, y la vida que recibimos de Dios, de la vida del Espíritu de Dios, Dios mismo, que es la vida Zoé. Entonces quiero leer algunos textos donde en nuestra versión dice vida varias veces, pero que se refieren a vidas distintas. Creo que ya se apagó. ¿Se apagó el computador? Sí. Ah, no. Creo que no. No. No, el conector. ¿Pasó? El conector Ay, mira, se salió. tal vez esto se lo trajo.
Lo tumbó. Ah, tranquilo. Ponlo aquí. Sí, entonces esto lo llevo yo no, tranquilo. Listo. Esperemos que cargue. Pero entonces vamos a mirar unos pasajes acá. Miremos en Juan, capítulo 12. Desde el verso 24. Vamos a leer Juan 12, verso 24 y 25. Dice, Juan capítulo 12, versos 24 y el verso 25, dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Ese es el 25. Fíjese lo que dice en el 25, que es como un trabalenguas, pero con lo que estamos viendo nos va a quedar más claro. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Mire que dice vida 3 veces, pero las 3 no se refieren a la misma vida. Vamos a verlo acá para que lo entendamos. Juan 12. Voy a leer el 25, que es donde están las palabras de vida. Entonces dice, el que ama su vida, miren la primera palabra vida aquí es psique. O sea que hace referencia a la vida del alma. O sea que el que ama la vida del alma, la perderá. Luego sigamos leyendo. Y el que aborrece la vida, la siguiente vida que dice acá es psique. También, el que aborrece su vida del alma, en este mundo, como dice nuestra versión, este mundo para vida eterna la guardará. Y mire que la última vida que aparece acá en live es Zoe. ¿Sí ven la diferencia? Y ahí lo entiende uno más claro. Entonces está diciendo, el que ama su alma va a perderla. Pero el que aborrece su propia alma, o sea, el que se niega a sí mismo para seguirme, porque antes estaba hablando que el grano de trigo de caer en tierra y morir. Entonces el que pierda su alma, su vida, sí que va a ganar vida eterna, o sea que va a ganar vida Zoe. ¿Sí ven la diferencia? Entonces nuestra traducción dice vida, 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 pero entendiendo cada tipo de vida y la palabra correcta en cada uno, entendemos más claro lo que está diciendo el Señor ahí. O sea, está diciendo, el que se niegue su alma aquí en la tierra, lo que está haciendo es tesoros en el cielo, va a ganar vida Zoe, vida de Dios. ¿Me hago entender? Entonces fíjense que ahí aparecen varias palabras vida, y si no lográramos identificar como la raíz de cada uno, pues uno fácilmente confunde las cosas. Miremos otro ejemplo. Juan 10:10. Juan 10:10 dice, o sea, ahí hay 2 capítulos antes. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. O sea, Satanás, ¿cierto? Ahora, ¿qué dice el Señor? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, ¿qué dicen los de la prosperidad? El Señor vino a darnos vida en abundancia. Si usted está en escasez, usted no tiene al Señor. Esa es la doctrina de la prosperidad. Que la vida en abundancia en esta tierra, ¿cierto? Lo que hablan, esa doctrina. Pero fíjese lo que dice aquí la Biblia. La palabra vida ahí, mírenla acá, life, es la vida, Zoe. ¿Sí la ven? O sea que cuando uno ve eso, el Señor dice, Satanás vino a matar, a robar y a destruir. Y el Señor dice, yo he venido a que tengan vida de Dios, la vida de Dios en abundancia. ¿Sí ven la diferencia?
Lo que el Señor quiere darnos, por eso vimos al principio en Juan que dice que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, la vida Zoé. Y Él está diciendo acá, yo he venido a darles vida en abundancia, o sea, vida de su espíritu. Y lo que Él quiere es que su espíritu abunde en nosotros. Ese es el propósito de Él, su vida abunde en nuestro espíritu, no las cosas materiales. Porque si nos estaría contradiciendo Él mismo. Este mundo es corrupto y no le interesa que nosotros hagamos tesoros en la tierra. Lo dice. ¿Sí me hago entender? Entonces fíjese que acá las personas que lo interpretan como la vida abundante material, pues enfatizan en la doctrina de la prosperidad, lo cual es incorrecto, porque aquí está hablando de la vida Zoé. Ahora mire el siguiente pasaje, ahí mismo, en el 11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mire que el Señor da su vida, entonces miremos qué vida es la que Él da por nosotros. Aquí aparece. Aquí dice, yo soy el buen pastor da su vida, mire live, la vida, sí que. Entonces el mismo texto, ahí está mencionando dos vidas para nosotros, pero es la vida Zoé al principio, la que nos da en abundancia, y luego la vida sí que es la que Él está entregando como buen pastor por nosotros. ¿Sí lo ven? O sea que el Señor se está dando a sí mismo para guardarnos como buen pastor, sí, hermano. No es el tema, pero qué estudio, qué palabra tan buena para cuando uno tenga que de pronto traer claridad a esa doctrina de los adventistas, que no distinguen entre alma y espíritu. O sea, ellos no distinguen entre el alma y que eso es lo mismo, que el alma, pero imagínense, es demasiado. Y por ejemplo en Tesalonicenses sí dice que el hombre está formado, lo que vimos al principio, espíritu, alma y cuerpo. Y mire que en Hebreos dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra y separa el alma del espíritu. O sea que la teníamos mezcladas, pero la palabra la separa. No distinguen entre alma y espíritu. No. Pero mire la claridad de lo que dice la Biblia, no es lo mismo. Y así como el Señor nos da vidas diferentes, nos da tipos de vida, porque tenemos vida biológica, vida en el alma y vida en el espíritu, así tenemos la salvación también. Tenemos que ser salvos en nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu, que eso lo vamos a ver la próxima semana, si el Señor lo permite, la salvación tripartita. Por eso estamos viendo primero esta parte hoy. Entonces dice el Señor, yo soy el buen pastor porque Él entrega su vida del alma por nosotros, como leímos en Juan 3:16. Vamos a leer otro pasaje en Lucas 12:13. Lucas 12:13. Nosotros tenemos la Biblia en español, pero sabemos que no se escribió originalmente en español, ¿cierto? Se escribió en hebreo, griego, arameo y en latín. Y ver estas porciones en el idioma original nos ayudan a entender un poco mejor el propósito de lo que estaba escrito ahí. Por eso lo estamos viendo de esta manera. Entonces, mire, Lucas 12, desde el 13. Dice, y pongámosle harta atención porque aquí menciona la vida varias veces. Lucas 12:13. Le dijo uno de la multitud, o sea, le está preguntando a Jesús, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. O sea, como que hay un problema entre hermanos. Dígale a él que por favor me dé parte de la herencia. Está hablando algo de material. Más él le dijo, mira lo que le responde Jesús, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? O sea, ¿me corresponde a mí venir a repartir eso? Y les dijo, mira, y guardaos de toda avaricia. Ahí está encontrando el problema. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Fíjese que uno acá se contradeciría, los de la prosperidad, porque en el otro texto dice que Él vino a darnos vida en abundancia. Y aquí está diciendo que la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. Entonces los de la prosperidad ahí no cuadrarían. Pero fíjese esa vida que dice ahí, vamos a leerlo en Lucas 12:15. Vamos a ver a qué vida se refiere.
Ay, le dijo a ellos, sé consciente y guárdese tanto por la abundancia, life, dale acá, la palabra vida, Zoe. O sea que el Señor le estaba diciendo a él, mira, la vida de Dios no consiste en bienes materiales. Hay una vida más superior. Claro. Entonces, viene la persona y le pregunta, maestro, es que tengo un problema, la herencia, no me la quiere dar mi hermano, dígale que la reparta bien, estás hablando de algo material. Y Jesús le dice, no, guárdese usted la avaricia. O sea, ahí tenían un problema ellos con eso material. Pero luego el Señor le dice, la vida Zoe, o sea, la vida de Dios, no consiste en abundancia de bienes materiales. Y ahí está clarito. O sea, cuando yo lo vi ahí, yo dije, uy, el Señor no quiere que hagamos tesoros aquí en la tierra. O sea, eso es corrupto, ¿cierto? Esto pasa. Lo que el Señor quiere es vida, su vida en nosotros, la vida Zoe. Y aquí el Señor lo está diciendo, la vida Zoe no consiste en eso. Sigamos leyendo. Ahí vamos en el 15, vamos al 16. También le refirió una parábola, diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y en el 17, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré porque no tengo donde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma. Entonces mire que ahí aparece ya la vida del alma. Él empezó hablando de la vida Zoe, o sea, la vida de Dios no es esto, pero entonces luego dio una parábola refiriéndose a las cosas del alma. En el 19, y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche viene a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿a quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Entonces miren todo el contexto, porque entonces ahí uno entiende lo que el Señor le estaba diciendo. O sea, no se preocupe en recoger cosas aquí en la tierra, en guardar cosas, hacer tesoros aquí en la tierra, porque eso es corrupto. Si viniera hoy Dios por tu alma, ¿qué va a hacer usted con todo eso lo que tiene? Nada, no le sirve. Preocúpese por hacer tesoros con Dios. Por eso el Señor dijo, la vida Zoe no consiste en abundancia de bienes materiales. En el 22, dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Mire que ahí vuelve a aparecer la palabra vida. Entonces vamos a ver cuál es. En el 22, busquémosla acá. Ese es 16, 17, 18, 19. Entonces busquémosla acá. Vida en el 23. Vale acá. Ahí en el 22 dice, no os afanéis por vuestra vida. ¿Y a qué se está refiriendo? La vida sí que. Entonces el Señor comienza hablándoles de la vida Zoe, o sea, la vida de Dios. La vida de Dios no consiste en cosas materiales. Y luego les dice por la vida del alma. No se afanen de su vida en el alma. No os afanéis por vuestra vida. ¿Qué comeréis? Ni por el cuerpo que vestiréis. Porque uno se preocupa por eso. ¿Qué pasa si me quedo sin trabajo, cierto? ¿Qué pasa si no tengo para pagar mis deudas la próximo mes? ¿Qué pasa si nos invade Estados Unidos ahora con todo lo que está pasando? ¿Qué pasa si...? Entonces no os preocupéis por la vida del alma. Ahora ya está hablando el Señor del alma. En el 23, la vida. Entonces vamos a ver a qué está diciendo acá el 23. De hecho la vida, sí que está hablando de la vida del alma. La vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestir. Miren que aquí aparecen las palabras que vimos ahora. Life, que es esta, alma, sí que. Y body, que es cuerpo, soma, que es la palabra que vimos en el griego para el cuerpo. Entonces el Señor le está diciendo, la vida es mucho más que la comida, o sea, la vida del alma es mucho más que tener las cosas materiales. Y luego le da el ejemplo, considerar a los cuervos, considerar a los lirios. Dios los viste, los sostiene, los mantiene y no les falta nada. Y al final termina diciendo, más el reino de Dios, hace todas las cosas primero, buscar el reino de Dios primeramente y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Pero mire qué bonito el Señor, él comienza hablando de la vida Zoe, o sea, la vida de Dios no consiste en cosas materiales, abundar material, sino consiste en la vida de Dios en nosotros. Entonces ahí uno entiende la diferencia. Terminemos hasta ahí, hermanos. Quería mostrarles directamente en el texto que las palabras, el origen de la raíz griega es diferente, porque hace referencia a diferentes vidas que nosotros tenemos. Si el Señor permite, en la próxima vamos a ver que así como tenemos espíritu, alma y cuerpo, nuestro espíritu
nuestra alma y nuestro cuerpo también necesitan ser salvos, que es lo que llamamos la salvación tripartita. O sea, cuando creemos en el Señor, nuestro espíritu se salva porque es justificado. Nuestro cuerpo va a morir en algún momento, ¿cierto? Pero el Señor dice que cuando Él venga nos va a dar cuerpo glorificado, o sea que ahí va a salvar al cuerpo. Si nuestro espíritu ya está salvo porque hemos recibido su espíritu en nosotros, entonces lo que estamos en este momento viviendo se refiere al alma, la vida del alma. Lo que leímos hace un momento. Perdón. El que quiera salvar su vida, la perderá, la vida del alma. Entonces en la próxima vamos a estudiar eso. Démoslo.